Gislene Samayoa, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Bienvenida a Más allá de lo que vemos. Es un placer enorme estar en contacto con usted, conociéndola un poco más. Es muy importante para mí que usted en esta segunda temporada esté presente y forme parte de las entrevistadas de Más allá de lo que vemos. Muchísimas gracias y bienvenida. No, Excel, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. O sea, es un gusto y es un placer estar acá y qué mejor dando un buen mensaje para Colombia y pues también para todo el resto del mundo que llegue a ver este video. Usted es colombiana, mexicana, ¿correcto? Así es, ¿De qué ciudad de Colombia pertenecería usted? Bogotá. Y de México, Ciudad de México, de la capital, o en dónde está residenciado usted. Ciudad de México. La historia es muy rápida y básica de esta manera, ¿no? Mi mamá vino a Ciudad de México a estudiar y venía embarazada de esta joya. Entonces fue un complique porque obviamente pues la situación de las familias de trascendencia y de cierto caché en Colombia pues era como complicado el tratar de ocultar ese tipo de situaciones. Entonces pues mi mamá, como vino mi tía, entre mi mamá y mi tía pues obviamente estuvieron en un proceso en que nacía y que me cuidaban y que organizaban sus estudios. Y mi mamá fue madre soltera. Cuando mi abuela vino de visita a verlas al año de haberse venido a estudiar a México, pues se dio cuenta que obviamente pues la bendición ya había nacido. Y, y pues bueno, obviamente fue como un tema, un mega problema familiar y más por lo que pues sabemos que se vivía y más en los años 70, entre 60 y 70, que, que era el que dirán, que era como la importancia de tratar como de no, ante un apellido, pues no demostrar ese tipo de situaciones. Pero en mi caso, pues obviamente mi abuela tomó la decisión de que obviamente me registraran en Colombia. Entonces, pues inmediatamente la cuestión fue de, nací aquí en Ciudad de México, pero toda mi trascendencia y toda todo mi sentido cultural, pues era Colombia. Entonces, registro inmediatamente en Colombia, ¿no? Entonces, pues fue volar a, a Bogotá y hacerme un registro, pues como debía de ser. En primera instancia, para ocultar el tema de la situación con mi mamá teniendo 19 años, mi abuela quiso asumir el rol de que ella era la madre biológica, ¿sabes? Pero bueno, entre esos temas, el caso está en que yo tuve como la oportunidad de conocer todo un sentido transnacional, independientemente de lo que fue el estarme trasladando de México a Colombia por estudios, por validaciones, etc., etc., ¿no? Pero, pues, obviamente, como mucha gente sabe, quién en realidad es mi familia, ¿no? El punto álgido aquí es que dentro de lo que mi familia ha hecho por Colombia, pues, es más que todo mi segundo apellido. Mi apellido es Gama y viene de los Gama Quijano. Entonces, desde el Banco de la República, mi tío abuelo, soy presidente del Banco de la República, eh, todos los proyectos que salieron a partir de toda esa familia, pues, y que es mi familia, pues fue desde el Museo del Oro,
hasta el Centro de Convenciones de Cartagena, la biblioteca Luis Ángel Arango, etcétera, etcétera. O sea, todos son como los proyectos así como grandes que la gente reconoce. Hoy en día, no solamente están súper orgullosos de lo que soy, de lo que hago, de lo que tengo, y que pues obviamente no me esconden, ¿no? En determinado momento, cuando yo tomé la decisión de irme de México para estudiar a Colombia, yo estudié en la Universidad Piloto, y de la Piloto ya empecé a especializarme en los Andes y en la Bolivariana, etcétera, ¿no? Pero en ese entonces prácticamente mi familia ya me decía, usted se gradúa y automáticamente ya le tenemos puesto, cosa que yo me negué y me eché la soga al cuello con la familia porque obviamente no entendían por qué yo no podía aprovechar una situación. Cuando yo les dije que yo quería hacer pues mis propios pininos por mi cuenta, ¿no? Pero aquí el tema era que pues yo de entrada ya sabía que iba a ser una persona trans. Entonces, no quería que hubiese un choque más fuerte de lo que pudo haber llegado a ser si yo no hubiera tomado las riendas en mi propia vida y marcar la línea en mi propio camino y no basarme en una trascendencia familiar y un apellido. Usted tomó las riendas de su propia vida siendo una persona trans y hoy por hoy, por lo menos en Medellín, es usted una personalidad muy importante para la comunidad LGBTI acá en la ciudad de Medellín, o por lo menos en lo que es la capital antioqueña, por lo poco que la conozco a usted desde que estamos empezando a hablar. Cuénteme esa importancia que usted tiene como persona trans en la ciudad de Medellín, que hasta usted dice con orgullo que usted dio el banderazo de la marcha LGBTI acá en Medellín. La verdad es que todo eso se lo debo a, a Pipe Gamboa y a Marco Jaramillo. Pues obviamente, ellos siendo obviamente el pedestal fundador y que ha marcado todo un historial LGBT gracias a Ego City. A ellos se les presentó la oportunidad gracias a Ofelia, que tuve la oportunidad de presentarles a Ofelia. Yo, Ofelia, de alguna manera les empezó a comentar de mí, de lo que yo estaba haciendo y que estaba sucediendo en México. Y usted sabe, es que es como raro porque como yo le digo a la gente, bueno, más bien se lo digo a Ofelia, o sea, yo no sé qué tenía ese sentido conservador que nos marcaba el lineamiento de desarrollo político familiar, que las dos terminamos siendo mujeres trans, activistas, presenciales y lesbianas viviendo en México. Pero bueno, eso es un cuento. El tema es que a partir de esa relación fue que me contactaron para hacerme la invitación. Y pues no solamente fue como muy bonito el volver a reencontrarme con toda la gente de Medellín, que quizá en algún momento yo viví cuando estuve haciendo estudios en la Bolivariana, sino que el conocerlo en un sentido de diversidad fue algo como muy, muy bello, ¿sabes? Y fue como muy chévere porque todo lo que podía yo tener de a lo mejor de algo que había abandonado en determinado momento y que lo había cambiado por México o por algún otro sitio donde yo andaba. El volver y encontrar todo ese gran cambio y toda esa propuesta de diversidad, inclusión, a pesar de todas sus malas notas, fue como muy lindo. Y que me dieran a mí ese espacio junto con otra gente invitada. Estaba Pipe Cárdenas, estaba Salvador Núñez de aquí de México, estaba eh, Oriol Panis de España,
habíamos varios, que cuando a mí llega y me dice Marco, dice, es que tú vas a dar el banderazo de salida. Y yo, ¿cómo? Entonces, pues de ahí fue casi el que, pues ok, vamos a hacerlo, ¿no? Y nos fuimos obviamente en banda y fue como muy lindo porque fue mi primera marcha en Colombia, después de haber llevado ya 9 en México para ese entonces. Entonces, sí fue como muy bonito el ver que la gente se te acercaba, que veía que a lo mejor eh, podías dar un poquito de empatía o de que a lo mejor Ego City se encargó de ponerme a lo mejor en un punto muy alto y cuando yo llegué pues pues no era marciana, ¿sabes? Era una persona terrestre y que pues era como cualquiera de los que había ahí. Tuvimos una convivencia muy linda. Yo di ciertos speeches, eh, tuvimos reuniones y rondas de prensa, y bueno, ya ahí obviamente se abrieron como opciones para muchísimas otras cosas, ¿no? Como el poder tener 2 años después la opción para poder ir a Cartagena y estar en el encuentro trans, y donde pues habíamos gente de Argentina, habíamos gente de Venezuela, este, de México, de Colombia, y y que eran a lo mejor como los role models de lo que hoy en día, ¿no? Estaba Mati González, por ejemplo, ¿no? Estaba Mara, habíamos cantidad de gente, estaba Bruno Toro, por ejemplo, también, y pues era como toda una convención donde podíamos dar discursos para aprender a conocer la interrelación que había entre México, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, o sea, habíamos muchísimas personas. Entonces, pues sí fue muy lindo porque creo que Ego City, y hasta el día de hoy, hasta donde yo sé, es el único que ha hecho eso y que ha dado ese pie como para que muchas personas que a lo mejor son como referentes dentro de sus países, pues nos pudiéramos como unir entre Medellín y Cartagena. Entonces sí fue una experiencia muy linda. Y para mí fue algo que pues no solamente marcó y que yo no me imaginaba, o sea, resulta que el vuelo tenía un retraso de casi 2 horas. Y al momento que yo llegara, después de bajar del aeropuerto hasta, hasta la universidad, donde estaban todos reunidos, pues el evento se hubiera acabado casi 2 horas después. Y el que yo llegara y que toda la gente se hubiera quedado esperándome para que, para que diera mi discurso y mi presentación, fue algo que de verdad no me lo esperaba, ¿no? Llegar y ver tanta gente que de verdad se quedó esperando y que estaba el auditorio totalmente lleno, al grado que se acabó, llegué y a los 15 minutos nos sacaron y todas las graderías de afuera de la universidad estaba repleta de gente y estaban esperando a que yo diera obviamente el discurso, ¿no? de lo que de lo que yo iba a dar, de lo que iba yo a presentar, ¿no? Entonces, sí se han dado como cosas muy lindas y muy bonitas a partir de eso, y que no solamente se queda como en un activismo, ¿no? Se queda también como con el corazón, como con la tarea de seguir impulsando como para poder lograr cambios. Y eso creo que es lo más bonito que me llevé yo de allá. Pero la pusieron en un lugar muy alto en ese momento y sigue usted en ese lugar muy alto después de unos cuantos años. La verdad es como muy raro, porque yo siento que a lo mejor lo poco o mucho que hago, pues solamente lo hago como de corazón, ¿sabes?
Me queda claro que no somos monedita de oro y hay mucha gente que a lo mejor no entra dentro de los cánones de lo que yo hago y demás, ¿no? Eh, quizá eh, sin querer a lo mejor marqué una línea interesante. Para mí es a lo mejor algo como muy grande, cuando a lo mejor en el 2017 se me invita a, a la ONU a dar un mensaje para empoderar a las mujeres de las nuevas generaciones. Y que fue algo como tan grande que mis redes sociales de pronto llegaron a tener 150,000 followers. Y era algo que yo no podía, ¿sabes? Era algo que no podía manejar. Al grado que no me importó perder followers, sino más bien porque me enseñé a palpar a la gente que conozco. Entonces quizá prefiero quedarme con los 3,000, 4,000 personas, pero que conozco o que sé que están ahí y sé que he estado en contacto o que he tenido, y que pues a lo mejor mis acciones o dentro de lo que hago sí puede marcar una línea de referencia, pero para mí no lo es. Porque quizá lo único que hago es hacer lo que me gusta y que a lo mejor me rebelé ante todos los estereotipos sociales que existen o que existían en determinado momento, más por mi carrera, y que pues eso me dio pie como para entrar casi casi en freak, ¿no? Entiendo y casi me quedo como en el ejemplo de, estaba leyendo el tema de Robert Pattinson, ahorita con el lanzamiento de la película de Batman, que le decían que no era posible que no tuviera redes sociales. Y me identifico totalmente con su explicación, ¿no? Porque para mí el hecho de tener redes sociales sí es un medio de comunicación, es un medio de referencia, pero no se te puede ir la vida solamente estando dependiendo de una red social. Si no pudieses producir. Por ejemplo, si yo tuviera para mí, que cada vez estoy como más lejos de esos ámbitos de redes sociales, es que quizá poste como lo más importante o alguna cosa, o a lo mejor el ponerle esa tarea a alguien más que la haga, pues me parece bien. Pero yo ahorita, el ponerme a revisar redes sociales, entre correos, entre situaciones de trabajo, entre coordinar mis grupos o mi staff de trabajo para generar proyectos, no dormiría. Y además estaría en una constante tensión de estrés, simplemente por el hecho de que no le contesté a alguien que simplemente me deja esa tarea, y prefiero no estar antes de más bien incumplirle a alguien. Pero, pues bueno, eso, eso fue para mí como ese cambio. Quizá para mucha gente no fue como muy grato, porque la verdad esperaban como a lo mejor ponerme en un punto mucho más alto, y la verdad es que no lo necesitaba, ¿sabes? Creo que hoy en día, para mí, y más ante una pandemia, creo que me quedo más con artistas que con influencers. Aunque yo sé que los influencers hacen como cosas muy buenas, habrá otros que, sí, obviamente, yo no puedo concebir que la Kardashian se esté sacando selfies frente de un Ferrari y desayunando, mientras que en el otro lado, pues la gente no solamente está mirando, sino está en una pandemia y se está muriendo. Entonces, para mí es más como el poder dar esos mensajes propositivos y que puedan ser como más para poder tener desarrollos creativos que hoy, pues, los pedimos a gritos, ¿no? Y que no podemos quedarnos solamente con las cosas negativas, sino también el ver las cosas positivas. Y hay cosas positivas dentro de los influencers que puede valer muchísimo la pena. Pero pues hoy en día yo ya no tengo tiempo como para poderme a buscar y seleccionar. Si de pronto abro mi Instagram y si empata con alguien que a lo mejor
tiene algo, ok, lo voy a ver y demás, o a lo mejor hasta me clave, o a lo mejor hasta me pongo a buscar en Google sobre lo que está haciendo, o termino obviamente mandándole un mensaje, ¿sí? Entonces todo ese tipo de tentaciones mejor me las quito. No le doy el scroll down para que siga viendo y siga viendo y siga viendo, porque se me puede ir toda una noche simplemente en eso. Te lo digo por experiencia porque ya me sucedió. Y efectivamente hace usted lo que le gusta porque es arquitecta, ¿cierto? Así es. Arquitecto, urbanista. De ahí me Que especialicé en gestión urbana y de ahí ya mi vida obviamente tuvo otros rumbos y vine especializándome en el Politécnico de Cataluña en España en autosustentabilidad arquitectónica. pero me han dicho que usted, como arquitecto, una cosa maravillosa. Pues digo, la verdad es que me gusta lo que hago, me parece que son como buenos retos y mis proyectos, yo digo que son como mis hijos, ¿sabes? Y los hijos obviamente van creciendo, se van desarrollando y van teniendo aptitudes. A lo mejor tienes un hijo que es rebelde, a lo mejor uno que es demasiado complicado, o a lo mejor uno que es simplemente muy fácil, ¿no? Pero aquí lo interesante es que dentro de los proyectos que yo hago, si son buenos o son malos, creo que funcionan. Y dentro de lo que funciona, sirven para lo que está diseñado. Y para mí es como ese sentimiento de satisfacción de lo que yo pueda dar o hacer para pues, tratar de cambiar un poquitico más, por lo menos, el entorno urbano y la ciudad y saber que con algo que hago estoy generando un pequeño cambio, así sea de una esquina. Pero creo que como todos los arquitectos, simplemente vemos el mundo de forma diferente. No lo vemos como cualquier persona, ¿no? O sea, me explico. O sea, hay gente que no entiende por qué sale de su casa y existe un sardinel, ¿no? O porque hay una matera, o porque tengo que pasar por este desnivel. O sea, todo eso tiene una explicación y solamente los arquitectos lo saben ver o percibir al momento en que en realidad están diseñando, ¿no? Y cualquier persona a lo mejor ni siquiera lo percibe hasta que en realidad se mete en el cuento de por qué se hizo esa propuesta y que empieza a disfrutar y gozar de ese tipo de eje o de ese tipo de corredor que funciona como aislamiento acústico o aislamiento eh, de ventilación o espacios que tienen louvers que están diseñados para que el calor se refracte y no se vuelva intenso. Entonces, todo ese tipo de cosas es quizá porque no nos hemos puesto a pensar que están diseñados con un propósito y que a lo mejor cualquiera lo podría diseñar. El tema es saber de qué manera lo diseñas para que la gente sea consciente, independientemente si sabe que funciona o no funciona. Y eso para mí es el éxito de un proyecto. Entonces, mis proyectos, más allá de que son autosustentables, eh, tienen cierto diseño que a lo mejor ya me caracteriza y ya tiene como un cierto lenguaje de elementos que, que me gustan las sinuosidades, que me gustan los elementos naturales y que a lo mejor rompo ese tipo de esferas eh, curvilíneas que a lo mejor antes simplemente lo veíamos como vértices. Y para mí un vértice es una limitante. Entonces, eso es quizá lo que ya ciertos elementos de mi diseño ya definen mi propia firma y mi propio nombre. Y hablando de proyectos, ¿qué proyectos hizo usted como activista trans, tanto en Medellín como en México? Wow, creo que el proyecto más grande que simplemente hemos tenido como la oportunidad de poder eh, interrelacionar ha sido que una sinergia muy linda que se ha hecho entre Red Comunitaria Trans, entre México y Colombia, en la que hemos participado a nivel
de integración sociocultural y de afectación urbana, con lo de los globos, por ejemplo, o que obviamente el megaglobo obviamente es una mujer trans asesinada y que obviamente camina por todas las calles importantes, sea en Santa Fe de Bogotá o en Ciudad de México, y que pues eso ha tenido como un reflejo no solamente a nivel artístico, sino a nivel de, de percepción de un problema que vivimos, ¿no? Y lo digo quizá porque a lo mejor el mejor ejemplo es cuando se hizo aquí en México. Estamos hablando que hasta el día de hoy no hemos podido salir de ser el segundo país con mayor transfeminicidio, ¿no? Y que si acaso tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer como para tratar de cambiar esas posturas y salir de ese lugar y a lo mejor irnos muy lejos, ¿no? Para mí es una propuesta de sentido cultural, ¿no? Una, una forma de penetración social y tratar de cambiar los mismos estereotipos que se tienen a partir de lo que la sociedad dictó que tenía que ser una persona trans. Eh, o más bien que hoy en día, quizá gracias al mismo Internet, tenemos como más ámbitos, como el poder hacer la personalidad de la misma sociedad un poquito más divergente, un poquito más interseccional, y jugar con el no binarismo de género, y que, pues, Brigitte Batis lo dijo, o sea, y la voy a mencionar, o sea, si queremos conquistar el universo no lo vamos a hacer ni como hombres ni como mujeres, lo vamos a hacer como personas a género, no tenemos que definirnos con un género, ¿no? Quizá a lo mejor la postergación de lo que tenemos hacia un futuro, pues son las nuevas generaciones, y ante el choque sistemático que nos dio esta pandemia, ante un confinamiento, cambió muchas normas sociales, tanto para bien como para mal, porque asimismo hubo reclusión, y esa reclusión, dentro de lo que se daba como mandato gubernamental de no salir a las calles por el foco de infección, por la continuidad de, de muertes que había, pues la gente tuvo que volver a sus familias, a los sitios donde a lo mejor las habían desterrado, donde las habían eh, echado a la calle. Muchas inclusive tuvieron que dejar a lo mejor sus procesos de tránsito y más bien se tuvieron que ajustar a las normas familiares, o simplemente no pudieron con ellos y se terminaron suicidando. Es algo muy triste, pero obviamente las estadísticas están ahí y hubo tanto aumentos en situaciones debido a la pandemia, pero también nos dejó cosas muy buenas. Nos dejó que esto es una gran ventana. O sea, la telecomunicación avanzó años a lo que teníamos, y que un mensaje dentro de una propuesta, y quizá hoy en día hago más el acto reflejo de lo que quizá en algún momento dije, que yo me quedaba más con un activismo inteligente más que insurgente. Si no podíamos salir a las calles, pues el activismo está aquí, con un mensaje, con una propuesta, con una videollamada, que simplemente con el tipo de mensaje que pueda ser propositivo, puede ayudar a mucha gente. Así esté en una situación de precariedad, una situación donde no te preocupes y simplemente tienes que empezar a llevar las vainas como dentro del orden de la vida. Simplemente no pierdas la cabeza y empieza a enfocarte. Y enfocarte significa ok, no puedes salir a la calle, pero no por eso te vas a quedar todo el día viendo Netflix, ¿sabes? O sea, haz algo de provecho, ¿no? Saca un curso en línea, haz una maestría, haz alguna práctica, haz
grupos de conciliación para hablar de ciertos temas, o sea, todo lo que nos daba de posibilidades esta pantalla. Y eso para mí no solamente fue en beneficio porque si hablamos hoy, que ya de la generación millennial, pasamos a la siguiente generación, y que esta generación hoy en día no solamente se volvió más rebelde, se basó en los estatutos que marcó la diferencia entre lo que era ser una persona trans o una persona intersexual para poder asumir un rol no binario y poder tener una expresión poliamorosa. Eh, Esos adyacentes les dieron algo importantísimo y es no el sentido de rebelión ante las familias, pero sí que se volvieron personas súper, hiper conectadas a Internet y hambrientas de conocimiento y que nos van a venir a dar la vuelta. Pero sabes que eso es bueno porque a nivel de propuestas de inserción social y de propuesta laboral es algo muy bueno, porque vamos a tener gente mucho más revolucionada que va a hacer cambios y que hoy en día lo estamos viviendo, ¿no? Ejemplo, México hace 4 años tenía, no, más bien hace 10 años tenía solo 2 empresas incluyentes que marchaban en el Pride. 2019 eran 56 empresas. 2020, 163. Y el año pasado cerramos con 221. Entonces, ese sentido de necesidad y de foco que las mismas empresas tienen que evolucionar y cambiar es algo que está vigente en todos los países y que cada vez lo vamos a estar viendo cada vez más. Y es precisamente por esto, porque es importante ese rescate de valor como ser humano, como conocimiento, como desarrollo personal. Y que no importa si eres una persona no binaria, si eres un hombre, si eres una mujer, si eres lo que quieras, si eres a género, si eres intersex, lo que importa es lo que tú puedas aportar y dar para que se logren cambios. Y lo más importante es que si hay foco de atención por las empresas tratando de buscar opciones de inclusión, que no es lo mismo que ser una empresa diversa, como le digo a la gente, y que me baso en la directora de recursos humanos de ADECO, donde dice que ser una empresa diversa es como si yo te invito a una fiesta. Ser una empresa incluyente es sacarte a bailar toda la noche. Y para allá vamos. Esos son los cambios que estamos esperando que ocurran para que de verdad pueda lograrse un cambio y que ese cambio, quizá a lo mejor de a poquitos, ahorita se está hiperacelerando y es precisamente a estos cambios de sociedad, precisamente a estos cambios de percepción. Es preciso a que también las mismas normas y leyes que nos rigen ya empiezan a tener ese switch de cambio, de que ya no somos minoría. Y lo digo como ejemplo porque México ya llegó a ser más de 20 millones de personas LGBT, con un 31% de personas que salen del closet cada año. Entonces, yo ya no me siento tan minoría. Y como le digo a la gente, aquí hay 3 variantes importantes. Una, cada vez somos más. 2, cada vez tenemos más aliados. Y tercero, por mucho que la sociedad grita que esto debe desaparecer, esto no va a parar. Y es con lo que yo me quedo para poder rescatar todo este incentivo de valores y que el día de mañana va a ser algo muy bueno y que me gustaría que a lo mejor se llegara a preguntar, o sea, ¿de verdad asesinaban a las personas trans simplemente porque eran personas trans? Y que esa respuesta tenga una conciliación de reparo social, porque en realidad sí existió.
Señora, muchísimas gracias por este momento tan maravilloso y tan especial. De verdad que se lo agradezco muchísimo. No sé si se lo agradezco por haberme dado la entrevista, no sé si se lo agradezco por haberme dado esta clase, no sé si se lo agradezco por ser usted quien es. Yo no sé por qué se lo agradezco, pero lo único que le puedo decir es muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Excel. La verdad, por corazón. Qué gusto y espero que sigamos en contacto. Claro que sí, no, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación y me voy muy satisfecho, me voy muy feliz, me voy muy contento porque definitivamente que conversar con usted ha sido maravilloso, ha sido una cosa como liberadora y súper, súper satisfecho. Claro que sí, vamos a seguir hablando. Espero sea la primera de muchas entrevistas y de nuevo, mil gracias. No, seguro. Digo, las que vengan, las que se necesiten, yo estoy más que puesta. Nada más, organicemos agendas y sin problema. O sea, prefiero dedicarle más a este tipo de mensajes, a este tipo de entrevistas, a estar posteando cantidad de huevonadas en redes sociales. Porque precisamente existe ese compromiso, es ese compromiso de ayudar. Y es lo que creo que todos deberíamos de tener como foco de atención para poder sacar adelante. Y además que te llena como persona, ¿sabes? Nada, seguimos en contacto. Muchas gracias. No, no, gracias a ti, Ixel, de verdad. Y estamos ahí en contacto, ¿vale? Claro, claro que sí. Hasta luego. Un beso. Chao. Chao.